Estaba parado frente a la tumba de mi padre cuando escuché a mi hija, Sofía, decirle a su hermano por teléfono: «Ya repartimos la herencia. Carlos está muerto para nosotros». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi propia hija, la niña que crié con todo mi amor, hablando de mí como si fuera basura mientras yo estaba a metros de distancia, llorando la pérdida del abuelo que tanto amaba. O al menos eso creía yo. El funeral había sido esa mañana en el Panteón Jardín de Guadalajara. Mi padre, don Roberto Mendoza, había muerto después de 3 años luchando contra el cáncer. Durante todo ese tiempo, yo fui el único que lo cuidó. Mis hermanos, Patricia y Eduardo, aparecían solo en Navidad. 5 minutos para la foto familiar. Mi esposa Marina se había divorciado de mí justo cuando papá empeoró, llevándose a nuestros hijos, Sofía de 23 años y Diego de 19. Decía que no podía más con un marido que solo vivía para cuidar a un viejo moribundo. Lo que nadie sabía era que yo había renunciado a mi trabajo como ingeniero en Pemex para estar con papá día y noche. Vendí mi carro, empeñé todo lo que tenía de valor. Mientras mis hermanos presumían sus viajes a Cancún en Facebook, yo limpiaba vómito a las 3 de la mañana y sostenía la mano de mi padre cuando el dolor era insoportable. Pero no me importaba. Era mi padre, el hombre que trabajó toda su vida en la construcción para darme educación. Patricia llegó al funeral en su BMW nueva, con lentes oscuros que no se quitó ni en la iglesia. Eduardo vino desde Monterrey, mirando su reloj Rolex cada 5 minutos como si tuviera algo más importante que hacer. Y entonces apareció Marina con mis hijos. Sofía me miró con desprecio. Diego ni siquiera me saludó. Habían pasado 2 años desde el divorcio y Marina les había llenado la cabeza de mentiras sobre mí. Durante el servicio, el padre Martínez habló sobre el amor incondicional y la familia unida. Casi me río amargamente. Mi hermana Patricia sollozaba teatralmente mientras le susurraba a su esposo sobre remodelar la casa de papá para venderla. La casa donde crecimos, donde mamá murió hace 10 años, donde cada pared guardaba un recuerdo. La sangre me hervía, pero me mantuve en silencio. Papá merecía un funeral digno. Fue después del entierro cuando todo explotó. El notario licenciado Ramírez nos citó en su despacho en la colonia americana para la lectura del testamento. Patricia y Eduardo llegaron media hora tarde, riéndose de algo en sus celulares. Marina apareció con mis hijos, aunque técnicamente no tenía derecho a estar ahí, pero nadie le dijo nada. Yo llegué caminando, con mi único traje negro que había comprado hace 15 años para la boda de un primo. Si esta historia te está sorprendiendo, no olvides suscribirte para descubrir lo que pasó después, porque lo que viene te dejará sin palabras. El licenciado Ramírez, un hombre de unos 60 años con anteojos gruesos, comenzó a leer. Yo, Roberto Mendoza Hernández, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Patricia se acomodó en su silla, ya saboreando su parte. Eduardo tecleaba en su celular, probablemente calculando cuánto le tocaría. Marina susurraba algo al oído de Sofía, quien sonreía maliciosamente. A mi hija Patricia le dejo mi colección completa de fotografías familiares. El silencio fue absoluto. Patricia palideció. ¿Qué? ¿Solo fotos? ¿Dónde está el dinero? ¿La casa? El notario continuó imperturbable. A mi hijo Eduardo le dejo mi reloj de bolsillo, el que perteneció a su abuelo. Eduardo se levantó de golpe. Esto es una broma, ¿verdad? Un reloj viejo. Yo necesito saber sobre las cuentas bancarias. A mi hijo Carlos, continuó el notario, y todos me miraron. Le dejo una carta que debe ser leída al final de este testamento. Sentí que me faltaba el aire. ¿Una carta? ¿Después de todo lo que sacrifiqué? Marina soltó una risita burlona. Típico del perdedor de Carlos, ni su propio padre lo valoró. Pero entonces el notario sacó otro documento. Existe un codicilo agregado hace 6 meses. Patricia y Eduardo se acercaron como buitre. Don Roberto estableció que su casa en la colonia Providencia, valuada en 8 millones de pesos, sus 3 cuentas bancarias con un total de 12 millones de pesos y sus inversiones en la bolsa por valor de 5 millones serán entregadas. Hizo una pausa dramática. A quien demuestre haberlo cuidado en sus últimos 3 años de vida, con pruebas documentadas de su presencia y dedicación. El rostro de Patricia se transformó. Eso es ridículo. Todos lo cuidamos. Yo iba cada mes.
Cada 3 meses, cuando mucho, la interrumpí. Eduardo golpeó la mesa. Esto es manipulación. Seguro Carlos influenció a papá. El licenciado Ramírez sacó una caja. Don Roberto anticipó esta situación. Aquí hay evidencia recopilada durante 3 años. Comenzó a sacar carpetas. La primera tenía mi nombre. Contenía cientos de fotografías. Yo bañando a papá, dándole de comer, en sus sesiones de quimioterapia, en las noches de hospital. Recibos de medicinas pagadas con mi tarjeta, ahora cancelada por falta de fondos. Bitácoras médicas donde las enfermeras anotaban. Único familiar presente, Carlos Mendoza. La carpeta de Patricia tenía 5 fotos de visitas espaciadas. La de Eduardo, 3. Marina se levantó furiosa. No es justo. Carlos abandonó a su familia por ese viejo. Mis hijos merecen algo. Sofía me miró con odio. Manipulaste al abuelo, ¿verdad? Por eso nunca nos dejabas verlo. La verdad era que ellos nunca quisieron verlo. Les daba asco su enfermedad. Entonces el notario me entregó la carta. Con manos temblorosas la abrí. La letra débil de mi padre decía: Carlos, hijo mío, sé que pensarás que una carta no es suficiente después de tu sacrificio, pero esta carta contiene algo más importante que el dinero. Seguí leyendo mientras lágrimas corrían por mi rostro. Durante mi enfermedad, descubrí verdades dolorosas. Tus hermanos contrataron a un abogado para declararme incapaz y tomar control de mis bienes. Tu exesposa Marina les ayudó a cambio de una parte. Tengo las grabaciones de sus conversaciones. Están en la caja fuerte del banco. Cuenta número 48576. Pero tú, hijo, me demostraste que el amor no se mide en herencias, sino en presencia. Por eso, además de lo establecido en el testamento, hay algo más. El notario interrumpió mi lectura. Señor Carlos, su padre estableció un fideicomiso adicional a su nombre por valor de 30 millones de pesos, procedente de inversiones que mantuvo ocultas. Solo usted tiene acceso a estos recursos. La habitación estalló. Patricia gritaba que demandaría. Eduardo amenazaba con impugnar el testamento. Marina me miraba con una mezcla de furia y arrepentimiento. Pero lo que más me dolió fue ver a mis hijos. Diego finalmente me miró, y por primera vez en 2 años vi duda en sus ojos. Sofía, en cambio, se acercó a mí con lágrimas de cocodrilo. Papá, perdóname, no sabíamos. Mamá nos dijo que habías abandonado al abuelo también. La miré fijamente. Acabo de escucharte decir que ya habían repartido mi herencia y que estaba muerto para ustedes. Su rostro perdió todo color. Nosotros, mamá dijo que tu madre les mintió, pero ustedes eligieron creerle sin siquiera preguntarme mi versión. Diego se acercó tímidamente. Papá, ¿podemos hablar? Negué con la cabeza. Tuvieron 3 años para hablar conmigo. 3 años en los que su abuelo preguntaba por ustedes cada día, mientras yo inventaba excusas para que no supiera que sus nietos lo habían olvidado. Marina intentó su última carta. Carlos, por los viejos tiempos, nuestros hijos merecen. La corté en seco. Nuestros hijos merecían un padre presente y una madre honesta. Tú les diste medias verdades y yo no pude darles nada porque elegí cuidar a quien me cuidó toda la vida. Pero ellos ya son adultos, que trabajen como yo trabajé. Patricia se acercó con su mejor cara de hermana amorosa. Carlitos, somos familia. Papá querría que compartiéramos. Solté una carcajada amarga. ¿Familia? ¿Dónde estaba la familia cuando papá gritaba de dolor a las 3 de la madrugada? ¿Dónde estaban cuando tuve que elegir entre comprar sus medicinas o pagar mi renta? Vendí hasta mi computadora para sus tratamientos mientras tú te comprabas bolsos de marca. Eduardo intentó intimidarme. Esto no se quedará así. Tengo contactos, abogados. El licenciado Ramírez intervino. Señor Eduardo, le sugiero que lea la cláusula final del testamento. Eduardo tomó el documento y palideció. En caso de impugnación del testamento por cualquiera de los beneficiarios, automáticamente se activará la donación total de los bienes a la Fundación de Lucha contra el Cáncer del Hospital Civil. El silencio fue sepulcral. Podía escuchar mi propio corazón. Marina tomó su bolso y salió arrastrando a mis hijos. Patricia lloró sus lágrimas de cocodrilo, mientras su esposo la consolaba, calculando cuánto habían perdido. Eduardo simplemente se fue dando un portazo. Me quedé solo con el notario. Su padre me pidió que le entregara esto cuando todos se fueran. Me dio una pequeña llave.
Es de una caja de seguridad en el Banco Santander de Abgaska América. Dijo que ahí encontraría la verdad completa. Tomé la llave con manos temblorosas. ¿Usted sabe qué hay ahí? El hombre negó con la cabeza. Solo me dijo que era sobre su madre. Si estás sintiendo la misma intriga que yo sentí en ese momento, asegúrate de estar suscrito porque lo que encontré en esa caja cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Esa misma tarde fui al banco. La caja de seguridad estaba a nombre de mi madre, fallecida hace 10 años. Dentro había documentos que me dejaron helado, actas de nacimiento, pruebas de ADN, fotografías. Mi madre había dejado una carta explicándolo todo. Patricia no era hija de mi padre. Mi madre había tenido un romance antes de casarse y quedó embarazada. Papá lo supo siempre, pero la amó y crió a Patricia como suya. Pero eso no era todo. Había estados de cuenta de una empresa a nombre de mi madre en las Islas Caimán. Durante años, ella había invertido en secreto una herencia de su familia que nadie conocía. El valor actual superaba los 100 millones de pesos. Y según los documentos, yo era el único beneficiario. Mi madre había descubierto que Patricia y Eduardo planeaban internarla en un asilo cuando enfermó. Solo yo me opuse y la cuidé hasta el final. Había grabaciones también. Conversaciones donde Marina admitía haberme engañado con mi mejor amigo Raúl durante años, donde le contaba a su hermana que solo se casó conmigo por estabilidad económica, donde planeaba quitarme a los niños para obtener una pensión millonaria cuando supiera de la herencia de papá. Salí del banco con las piernas temblando. En mi celular tenían 47 llamadas perdidas. Patricia había descubierto lo del fideicomiso de mamá por un contacto en el banco. Marina había visto mi nombre en documentos de una propiedad en Puerto Vallarta que papá tenía oculta. Eduardo había encontrado que papá tenía acciones en Cemex que ahora valían millones. Todos querían hablar. Todos querían perdonar y ser perdonados. Sofía me mandó un mensaje. Papá, sé que no merezco nada, pero soy tu hija. Diego fue más honesto. Entiendo si no quieres vernos más. Solo quiero que sepas que ahora entiendo todo. Me senté en una banca del Parque Revolución, el mismo parque donde papá me enseñó a andar en bicicleta, donde le pedí permiso para casarme con Marina, donde lloré cuando me dijeron que tenía cáncer. Tomé mi celular y grabé un audio para mis hijos. Sofía, Diego, el dinero no me importa. Me importa que durante 3 años su abuelo, el hombre que los llevaba al parque, que les compraba paletas, que fue a cada festival escolar, murió preguntando por qué sus nietos lo odiaban. No lo odiaban, solo lo olvidaron. Y eso duele más. El dinero va y viene, pero el tiempo perdido con quienes amamos nunca vuelve. Cuando entiendan eso, búsquenme. Esa noche, Patricia tocó mi puerta. Venía con su esposo y un abogado. Carlos, sé lo de mamá. Sé que no soy hija de papá. Por favor, no lo hagas público. Tengo hijos, una reputación. La miré largamente. ¿Reputación? ¿La misma que usaste para decirle a todos que yo era un mantenido de papá? ¿La que usaste para intentar declararlo incapaz? Se puso a llorar, pero sus lágrimas ya no me afectaban. Tengo una propuesta, dijo su abogado. La señora Patricia está dispuesta a renunciar a cualquier reclamo sobre la herencia de su madre, a cambio de que la información sobre su paternidad permanezca confidencial. Solté una carcajada. ¿Mi madre? Es graciosa su forma de decirlo. Mire, no me interesa destruir a Patricia, pero tampoco voy a negociar. Ella sabe lo que hizo. Que viva con eso. Eduardo apareció al día siguiente en mi trabajo. Sí, ya había conseguido empleo en una empresa de ingeniería. Mi reputación profesional seguía intacta. Hermano, pensemos esto fríamente. Somos los únicos Mendoza verdaderos. Patricia no cuenta ahora. Podemos manejar esto entre nosotros. Lo miré con lástima. Eduardo, vendiste tu relación con papá por orgullo y dinero. Ahora quieres comprar mi perdón. No funciona así. Marina fue la más persistente. Aparecía en todos lados. En el supermercado, en el banco, hasta en la iglesia donde iba a misa. Carlos, te amé de verdad al principio, me dijo un día. Solo que el dinero me cambió. Me volví ambiciosa. Podemos intentarlo de nuevo. La detuve en seco. Marina, tengo las grabaciones donde admites tu infidelidad con Raúl, donde dices que soy patético, donde planeas quitarme todo. No hay vuelta atrás. Lo que descubrí después cambió todo el panorama nuevamente. Un detective privado me contactó. Resulta que papá lo había contratado hace 2 años para investigar a toda la familia.
Tenía un expediente de cada uno. Patricia había robado dinero de la empresa familiar durante años. Eduardo tenía deudas de juego que lo podían llevar a la cárcel. Marina había falsificado mi firma en documentos de préstamo. Pero lo más impactante era sobre mis hijos. Sofía no era mía biológicamente. Marina me había engañado desde el principio. Solo Diego era mi hijo. El detective tenía las pruebas. Incluso había localizado al padre biológico de Sofía, Raúl, mi supuesto mejor amigo. Papá lo supo todo, pero nunca me lo dijo para no destruirme. Esa revelación me rompió, no por Sofía, a quien amé y crié como mía, sino por la magnitud del engaño. Confronté a Marina con las pruebas. Se derrumbó completamente. Iba a decírtelo, pero luego quedé embarazada de Diego y pensé que podríamos ser felices. Sofía nunca supo. Por favor, no le digas. La miré con una mezcla de lástima y desprecio. 23 años de mentiras. Y tienes el descaro de pedirme que siga mintiendo. Decidí hablar con Diego primero. Mi hijo, mi verdadero hijo, merecía saber la verdad. Nos encontramos en un café del centro histórico. Le conté todo, sin omitir detalles. Lloró, se enojó. Me abrazó. Papá, perdóname. Mamá nos llenó la cabeza de basura. Pero ver cómo todos se pelean por el dinero del abuelo me abrió los ojos. Quiero conocerte de verdad, sin mentiras. Con Sofía fue diferente. Cuando le revelé la verdad, su mundo se derrumbó. Pero su reacción me sorprendió. ¿Sabes qué? Siempre sentí que no encajaba. Pero tú fuiste mi papá cuando Raúl ni siquiera sabía que existía. El problema es que te abandoné cuando más me necesitabas. No merezco llamarte papá. Le tomé las manos. Sofía, la sangre no hace familia. El amor sí, pero necesitas decidir qué tipo de persona quieres ser. Si esta historia te está impactando tanto como a mí me impactó vivirla, compártela y suscríbete porque el desenlace superó cualquier expectativa. Organicé una reunión familiar en la casa de papá, la que ahora era mía. Todos acudieron, incluso Raúl, a quien invité especialmente. Cuando lo vio, Marina palideció. Patricia llegó con su aire de superioridad fingida. Eduardo con sus abogados. Mis hijos se sentaron conmigo. Los reuní para cerrar este capítulo. Comencé. Patricia, no revelaré tu secreto, pero desaparece de mi vida. Eduardo, tengo evidencia de tus deudas de juego y los fraudes en tu empresa. Un solo movimiento en mi contra y vas a la cárcel. Marina, Raúl, tienen 24 horas para decirle a Sofía la verdad sobre su paternidad o lo haré yo con las pruebas de ADN. Raúl intentó hablar. Carlos, yo no sabía. Lo callé con un gesto. Sabías perfectamente que te acostabas con mi esposa, que Sofía se parecía demasiado a ti, pero eras muy cobarde para asumir tu responsabilidad. Ahora, asúmela o desaparece para siempre. Marina lloró, suplicó, pero mi decisión estaba tomada. Patricia intentó negociar una última vez. Eduardo amenazó veladamente, pero yo tenía todas las cartas. El detective, que estaba presente, les mostró copias de toda la evidencia. Era jaque mate. Sofía, con una madurez que no esperaba, se levantó. Soy producto de una mentira, pero fui criada por un hombre honesto. Carlos, no tu sangre, pero sí tu ejemplo me hizo quien soy. Marina, Raúl, son unos cobardes. Decido quedarme con quien me enseñó qué es el amor verdadero. Diego la abrazó. Somos hermanos, no importa lo demás. En los meses siguientes, todo cambió. Patricia se mudó a Querétaro, humillada pero callada. Eduardo huyó a Estados Unidos, escapando de sus acreedores. Marina y Raúl intentaron formar una familia, pero la culpa los destruyó. Se separaron al año. Yo reconstruí mi vida. La empresa que formé con parte de la herencia ahora emplea a 50 personas. Diego trabaja conmigo, aprendiendo el negocio desde abajo. Sofía estudia Derecho. Dice que quiere ser como el licenciado Ramírez, un hombre íntegro. Pero lo más importante sucedió hace una semana. Estaba visitando la tumba de papá, como cada domingo, cuando encontré una carta bajo la lápida. Era de él, imposible, pero la letra era inconfundible. Luego recordé que le había pedido al cuidador del panteón que la pusiera ahí en el primer aniversario de su muerte. Carlos, si estás leyendo esto, sobreviviste a la guerra familiar. Sé que descubriste todos los secretos, sé que tomaste decisiones difíciles, pero hijo, hay algo más que debes saber. Tu madre y yo sabíamos todo desde siempre, cada engaño, cada traición. Decidimos protegerte porque eras el único con corazón puro.
El dinero era la prueba. Pasaste. Pero la verdadera herencia no es el dinero. Es la libertad de vivir sin máscara. Ve a la notaría 45 de la avenida Chapultepec. Hay algo esperándote. Fui inmediatamente. El notario, diferente al licenciado Ramírez, me entregó un sobre. Dentro había escrituras de propiedades en todo México, cuentas en Suiza, inversiones internacionales. Mi padre no era un simple trabajador de construcción. Había construido un imperio silenciosamente, manteniéndose humilde para probar quién lo amaba por él mismo. El valor total superaba los 500 millones de pesos, pero había una condición. Debía usar la mitad para crear una fundación de ayuda a enfermos de cáncer sin recursos. La otra mitad era mía, pero con una cláusula curiosa. Cada año, en el aniversario de su muerte, debía ayudar anónimamente a alguien de la familia, sin que lo supieran. El primer año ayudé a pagar la rehabilitación del hijo de Patricia, que había caído en drogas. Ella nunca supo de dónde vino el dinero. El segundo año, pagué las deudas de juego de Eduardo antes de que lo mataran. Piensa que fue un milagro. Este año, pagué el tratamiento de fertilidad de Marina, quien desesperadamente quiere otro hijo con su nueva pareja. Ironías de la vida. Diego me preguntó por qué los ayudaba después de todo. Le respondí con las palabras de papá. El perdón no es para ellos, es para nosotros. El rencor es un veneno que tomamos esperando que otro muera. Yo elijo vivir libre. Pero la historia no termina aquí. Hace 3 días recibí una llamada. Era un hombre mayor, con acento español. Dijo ser el verdadero padre de Patricia, que había venido desde Barcelona para conocerla, que mi madre le había escrito antes de morir, contándole todo, que traía pruebas y una herencia que ella nunca imaginó. Me reuní con él en secreto. Don Fernando Castellanos, empresario catalán, multimillonario, mostró fotos con mi madre de joven, cartas de amor, pruebas irrefutables. Quería conocer a Patricia, pero no sabía cómo acercarse. Le conté la verdad sobre ella, sus ambiciones, sus traiciones. Sonrió tristemente. La sangre llama, pero no obliga. Tú eres más hijo de Roberto que ella de mí. Le propuse algo, que se acercara a ella sin revelar su identidad, que la conociera realmente. Si después de eso aún quería reconocerla, lo apoyaría. Pero si descubría lo que yo ya sabía, que solo le importaba el dinero, entonces que desapareciera para siempre. Don Fernando aceptó. Se hizo pasar por un inversionista interesado en el negocio de su esposo. En la primera reunión, Patricia intentó seducirlo pensando que era viudo rico. En la segunda, le ofreció información privilegiada a cambio de dinero. En la tercera, habló mal de toda la familia, incluyéndome, diciéndome el idiota que regalaba dinero sin saberlo. Don Fernando me llamó esa noche. Tenías razón, no es hija mía en lo que importa. La sangre será mía, pero el corazón es puro Mendoza, y no el bueno. Me voy mañana. Pero tú, Carlos, tú sí eres familia. Tu madre estaría orgullosa. Me dejó una tarjeta. Si alguna vez necesitas algo, llámame. Los hombres honrados debemos apoyarnos. Anoche soñé con papá. Estábamos en el hospital, en sus últimos días. Me tomaba la mano y me decía, hijo, la vida te va a probar. Van a traicionarte los que más amas, pero al final, los que valen la pena se quedan. El resto es solo ruido. Desperté llorando, pero en paz. Esta mañana, Sofía y Diego vinieron a desayunar. Trajeron a sus parejas. Sofía está comprometida con un muchacho humilde pero trabajador. Diego sale con una chica médica que conoció en el hospital donde hacemos donaciones. Mientras los veía reír, entendí que esta era la verdadera herencia de papá. Una familia nueva, construida sobre verdades, no mentiras. Marina me escribió ayer. Está embarazada, pero su pareja la abandonó. Me pidió ayuda, no económica, sino emocional. Le respondí que el pasado es pasado, que todos merecemos segundas oportunidades. No volveremos, pero puedo ser su amigo. El rencor cansa más que el perdón. Eduardo llamó desde Houston. Está lavando platos en un restaurante, pero dice que es feliz. Por primera vez en su vida no debe nada a nadie. Me agradeció el pago anónimo de sus deudas. Le dije que no sabía de qué hablaba, pero que me alegraba por él. Algunos secretos deben morir conmigo. Patricia nunca cambió. Sigue en Querétaro, amargada, culpando al mundo de sus desgracias. Don Fernando me mandó una foto desde su yate en Ibiza. Esquivé una bala, decía el mensaje. Le respondí, yo no la esquivé. Me dio de lleno,
pero sobreviví y eso me hizo más fuerte. El licenciado Ramírez me visitó ayer. Traía otra carta de papá. La última, dijo, con instrucciones de entregártela cuando hubieras perdonado a todos. La abrí con el corazón acelerado. Era corta, pero demoledora. Carlos, completaste el ciclo. Perdonaste. Ahora vive. El último secreto. No estoy muerto. Mi cáncer era mentira. Estoy en una isla en el Caribe, viendo desde lejos cómo te conviertes en el hombre que siempre supe que eras. No me busques. Cuando sea el momento, nos veremos. Mientras tanto, sé feliz. Te amo, papá. No sé si creerlo. No sé si es su última lección o su última verdad. Pero cada mañana miro hacia el mar desde Puerto Vallarta, donde ahora vivo, y pienso que tal vez, solo tal vez, está allá afuera, orgulloso de que su hijo menor, el que todos subestimaron, se convirtió en el patriarca que la familia necesitaba. Y lo que descubrí esta mañana revisando los papeles de la última propiedad que heredé, puede cambiarlo todo nuevamente. Hay un búnker subterráneo con documentos que se remontan a la Revolución. Al parecer, los Mendoza no somos quienes creíamos ser, pero esa es otra historia que apenas comienza a revelarse.